en pie. ¿Ya? Muy bien, en pie igual que en la mano, recordar los huesos del tarso, miren, tienen 2 filas. Pero acá es asimétrico, porque en el carpo eran 4, 4, ¿no es cierto? Eran 8 huesos en total. En el tarso tenemos 7 huesos. En la primera fila 2 huesos. Astrágalo, que va a formar parte del tobillo, y calcáneo, que va a formar parte del talón. El astrágalo, que es un poco más medial, y el calcáneo más lateral. Esa es la primera fila del tarso, o fila proximal. La segunda fila del tarso, o fila distal, entonces la fila proximal lo forma astrágalo, que va a formar tobillo, y calcáneo el talón, y la segunda fila es la fila distal, que está formada por 5 huesos, ¿no? Escafoides o navicular, escafoides, también llamado navicular, cuboides a la parte lateral, miren, cuboides, y las 3 cuñas, primera cuña, segunda cuña y tercera cuña. Ahí están las 3 cuñas, cuboide y escafoide, o sea, total 5 huesos. Entonces, la primera fila tiene 2 huesos, la segunda 5 huesos, total 7 huesos tiene el tarso. El carpo tiene 8, 4, 4. Acá es 2, 5. Ya está. Y acá se forman 2 líneas que tienen que acordarse. Esta línea, miren, lo va a formar ¿quién? ¿Con quién se articula astrágalo? Con escafoides. ¿Y con quién se articula calcáneo? Con cuboides. Entonces, de manera didáctica vamos a poner acá astrágalo, calcáneo. El astrágalo se une con escafoides y calcáneo con cuboides. Vocal, vocal, consonante, consonante. Entonces acá se forma una línea. Esta línea se llama línea de Chopard. Línea de Chopard. ¿Ya? Y luego acá arriba están las cuñas, ¿no? Son 3 cuñas en el lado de escafoides. Y acá está cuboides. Ya está. Entonces, esta es la primera fila del tarso y esta es la segunda fila del tarso. La línea de Chopard es entre la primera y la segunda línea del tarso. Entre la primera y la segunda fila del tarso. Luego, los huesos del tarso se van a unir ¿con quién? Con los metatarsianos. Entonces, por acá encima hay otra segunda línea que es con los metatarsianos. Esta línea entre el tarso y metatarso se conoce como la línea de Lisfranc. ¿Qué tipo de articulación tiene Lisfranc? Artrodia o plana. Artrodia o plana es Lisfranc. Chopard sí es compuesta, porque entre astrágalo y escafoide es una enartrosis, y entre calcáneo y cuboides es un encaje recíproco. Entre astrágalo y escafoides es enartrosis. ¿Por qué? Porque el astrágalo tiene cabeza, así como cabeza de fémur, cabeza de húmero, el astrágalo tiene una cabeza que se va a insertar en la cavidad del escafoides, por eso es enartrosis. Hasta acuérdense de esas 2 líneas, ¿no? Por eso el pie queda dividido en esta porción, ¿no? Falange y metatarso se llama antepié. Y metatarso, o sea, de esta línea de acá que habíamos delimitado, que es entre metatarso y tarso, es la línea de Lisfranc. Entre la línea de Chopard es el medio pie. Y por detrás de la línea de Chopard es el retropié. El retropié, ¿no? Entonces, por detrás de Chopard, retropié. Entre Lisfranc y Chopard, medio pie. Y por delante de Lisfranc, antepié. Esas 2 líneas van a dividir el pie en esas 3 porciones: antepié, medio pie y retropié. ¿No? ¿Cuáles son los 3 puntos
donde se, ¿no es cierto?, donde se va a sentar el pie. Los 3 puntos de sustentación son la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano y el que forma el talón, el calcáneo, ¿no? El que forma el talón, el calcáneo. Los ligamentos que más se lesionan son los ligamentos del tobillo. El esguince más frecuente es de tobillo, ¿no? Das una mala pisada, esguince. Ahí está, hay varios. En la parte interna, medial, tenemos el ligamento deltoideo, pero el que más se lesiona es el lateral. Entonces, ¿quiénes están en la parte lateral? El peroné astragalino anterior, el peroné astragalino posterior, el tibio peroné posterior y el peroné calcáneo. Son 4. Ahí están delimitados. Peroné astragalino anterior, peroné astragalino posterior, el tibio peroné y el peroné calcáneo. Esos son los 4 ligamentos que están en la parte lateral. En la parte medial es el ligamento deltoideo. Y en la parte media tenemos el tibio peroné anterior. El tibio peroné anterior. Entonces, parte medial, parte lateral y parte media. Muy bien. Este es el canal del tarso. Acuérdense, canal del tarso. ¿Quién pasa por el canal del tarso? Detrás del maleolo medial. Miren, detrás del maleolo medial al calcáneo hay un retináculo de tejido conjuntivo, ¿no? Que lo están viendo acá. Y eso va a formar el canal del tarso, entre el maleolo medial y el calcáneo. ¿Qué tendón de qué músculo se está pasando acá? Flecotiflé, flexor común de los dedos, ¿no es cierto? Ahí está, flexor común de los dedos, el flexor propio del dedo gordo o del primer dedo, el tibial posterior y el flexor común de los dedos. Están los 3 tendones, ¿ah? La mnemotecnia es flecotiflé. Flexor común de los dedos, tibial posterior y el flexor propio del primer dedo. ¿Y qué nervio está pasando? El nervio tibial posterior pasa por el túnel del tarso. El nervio tibial posterior, junto con la arteria y la vena también tibial posterior. El van tibial posterior pasan por el canal del tarso. Muy bien. En los músculos no hay más que mencionar. En la parte dorsal del pie hay un solo músculo, el músculo pedio, en donde hay gran cantidad de músculos, es en la parte de la planta, ¿no? Está la celda interna, la celda media y la celda externa del pie. Celda interna, porque el primer dedo gordo está en la parte interna, ¿no? Celda interna, celda media y celda lateral. ¿Ya? Ahí están los músculos, ¿no? Que no tiene mayor importancia señalarlo. Ahí están distribuidos en esas 3 porciones. Esto de acá sí me importa que recuerden la vascularización. Decíamos que la arteria poplitea se va a dividir en arteria tibial anterior y arteria tibial posterior. Miren, acá está viniendo la arteria tibial anterior y esta es la que va a dar origen a la arteria dorsal del pie. ¿De quién es rama la arteria dorsal del pie? De la tibial anterior, o también llamada la arteria dorsal del pie, arteria pedia, ¿no? Que es la que palpamos en el paciente diabético para ver si hay insuficiencia arterial periférica. La arteria dorsal del pie es rama de la arteria tibial anterior. En cambio, en la parte posterior, miren, ahí está la arteria poplitea, ¿no? En la fosa poplitea, en el rombo popliteo de la parte posterior, y cómo se va a dividir, ¿no? Hacia adelante, tibial anterior, y hacia atrás, tibial posterior. La tibial anterior hacia adelante va a ir hasta abajo y va a dar la arteria dorsal del pie o arteria pedia, y la arteria tibial posterior viene por acá, ¿no es cierto?, por la parte posterior, y da la arteria plantar medial. La arteria plantar medial. Y una rama de la tibial posterior es la arteria peroné. La arteria peroné es rama de la tibial posterior.
¿ya? Rama de la tibial posterior. Listo, chicos, ahí nos vamos a quedar.